Bueno, pues me parece que ya estamos en directo. Hola a todos, mi nombre es Onofre y soy cofundador en Lisandu. Daros la bienvenida a este webinar gratuito donde hablaremos sobre composición. Y bueno, ¿por qué sobre composición? Creo que es un tema recurrente para músicos y la fiel demostración de esto es que ayer hicimos una encuesta en nuestro Instagram donde respondieron más de 140 personas y un 70% aproximadamente de los músicos que tenemos en nuestro perfil, pues alguna vez han pensado en componer, ¿no? En ser compositores. Y creo que es un tema súper interesante que seguro que José Buceta sabe explicarnos mucho mejor, pues, cómo es esto de la composición. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado, Nofre. Y nada, lo primero es agradecerte, pues nada, el estar aquí hoy, ¿no? Y todo el esfuerzo que habéis puesto pues, para este, bueno, esta masterclass, bueno, el podcast de usted. Así que agradecido. Agradecerte a ti la presencia, por supuesto, y preguntarte para quien no te conozca, ¿quién es José Buceta? Buena pregunta. Es muy difícil esta, sí. O sea, todos Sí, cuando nos preguntan, es complicado. a ver, eh, evidentemente podría decir muchas cosas sobre mí, ¿no? Pero me defino pues, como compositor. Eh, podría decir muchas más cosas que hago, ¿no? Pues, dirigir y yo qué sé, y otras cosas más y eso, ¿no? Pero digamos que me defino como compositor porque lo considero mi oficio. Yo sé que el oficio no define a las personas, ¿no? Pero en este caso me define bastante porque, bueno, lo hago porque me gusta mucho. Entonces, además de poder ser una profesión para mí, pues además que disfruto de ella. Así que el compositor creo que es lo que mejor me define. Aunque hago otras cosas, como por ejemplo, no sé, escribo mucho, me gusta mucho escribir, Ujú, obras de teatro, escribo libretos para otras muchas cosas, o sea, ujú. libretos con texto para música y escena o, no sé, un montón de cosas, sobre todo cosas relacionadas sobre componer y relacionadas sobre escribir y genero proyectos de cualquier estilo, me encanta también generar proyectos, pues, por ejemplo, conciertos escolares, ya te escribiendo el texto y pensando un poco la música, escribiendo la música, evidentemente. Pero bueno, si me quieren definir quién es José Buceta, pues una persona que escribe música, un compositor. ¿Te divierte más componer que no dirigir, José? Eh, a ver, me gusta mucho dirigir, pero me gusta más no tanto el gesto, ¿no? No tanto subirme a la tarima, sino me gusta todo lo que rodea al director, ¿no? Que en realidad lo que es el momento de subirse a la tarima es pequeñísimo comparado con todo el trabajo que conlleva dirigir una agrupación, ¿no? Entonces la composición, como la hago un poco más, cuando me siento delante del ordenador, me pongo a escribir notas, para mí es un goce, ¿no? Lo disfruto mucho. Entonces, no sabría decirte. Yo creo que, no lo sé, no sé qué decirte. Es que a mí me gusta mucho también dirigir, ¿no? Pero como compositor me encuentro muy cómodo. O sea que, Muy bien. está bien. Para quien no lo sepa, pues estás de director, ¿no? En la banda y en la Escuela de Música de Villa de Ingenio, en Gran Sí. Canaria. Mm, Cuéntanos un poquito, si quieres, antes de mm, entrar un poco en el contenido para, mm. que imagino que es lo que la gente viene buscando, ¿no? La parte de composición Sí. y oye, cómo se empieza y todo. Bueno, he de decir que el podcast, bueno, el webinar en este caso, se titulaba El único requisito para ser compositor, pero creo que al final van a ser dos, ¿verdad? Sí, 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 sí. Lo Según, hablaremos un según, poquito más adelante, sí. vale, ahora lo hablaremos, pero Mm. cuéntanos un poquito tus inicios, sé que tocas el piano, la tuba, pues cómo te inicias en la industria. A ver, no es muy romántico el asunto, ¿vale? Empecé tocando el piano porque básicamente era lo que se daba, o sea, era la única o sea, el único instrumento que partían en mi pueblo. Yo soy de Marín, un pueblo que está en la provincia de Pontevedra, en Galicia, Ujú, y empecé con el piano porque era eso. Y mi madre me metió un poco para quitarme de encima, porque bueno, yo era un niño bastante complicado, vamos a decir, ¿no? Y ujú. entonces, nada, empecé con ese tema y me iba bien porque era un niño que tenía bastante capacidad, en el sentido, bueno, tenía un muy buen oído. eh, bueno, se me daba bien en general. El típico chiquillo que espabilado, pues que a poco que haga, pues sale adelante, ¿no? Pero claro, Ujú. tenía un defecto muy grave que era muy gandul. O sea, era de los típicos que se escaqueaba de las clases. Recuerdo cuando iba al conservatorio, tenía que pasar por en medio de un parque para coger la guagua, el bus, y allí estaban todos mis colegas jugando al fútbol. Entonces, la mayoría, muchísimos días me quedaba jugando al fútbol con los colegas. Entonces,
no es que fuera yo ahí un músico, digamos, de vocación desde niño y demás. Se me daba bien, pero además de todo eso me gustaba mucho. A mí me gustaba mucho la música, disfrutaba mucho tocando el piano y demás, ¿no? Pero ya te digo, tenía el defecto de Gandul, que lo corregí ya bastante mayor, gracias un poco a la composición, que luego hablaremos de ese tema que va un poco en las conclusiones. Pero ya te digo, esos fueron Sí. un poco mis inicios, ¿no? Después de todo eso, terminé, yo estudié en el plan 66, piano. Y después, cuando terminé, tenía unos 20 años más o menos, pues abandoné la música. Estuve 7 años sin nada. Y yo, un poco con los años ya en perspectiva, yo creo que fue porque acabé quemadísimo del conservatorio. O sea, era tanto nivel de exigencia y tantas horas que yo tocaba 7 horas al día, 8 horas al día, estudiando piano, ¿no? Y además piano, la exigencia era brutal, ¿no? Y yo creo que había tan quemado que, pero abandoné radicalmente. Me fui a hacer Qué otras fuerte. cosas y, bueno, estudié otras cosas y todo eso, ¿no? Y después, ya 7 años más tarde, con 27 años, retomé. Como que yo creo que estaba eso ahí latente de alguna manera. Al fin y al cabo, yo qué sé, son muchos años de tu vida dedicados. Y, y ya estaba viviendo aquí en Canarias y demás. Y retomé, pues, en la banda en la que daban clases, aquí en el pueblo que vivía aquí en aquel momento. Y empecé con la tuba. Y creo que no había, o no me acordaba, o no había escarmentado que me metí de nuevo en el conservatorio. Y de hecho, me hice las pruebas de acceso directamente al conservatorio superior y en 4 años terminé tuba. Qué Y increíble. Ostras. sí, claro, ¿sabes qué pasa? Cuando me dicen eso y digo, ay, eso es imposible. No es que sea imposible, yo tenía el concepto de estudio de piano. Entonces yo cuando empecé a estudiar, estudiaba 4 horas de tuba, o sea, 3, 4 horas todos los días, porque el concepto era ese, ¿no? Entonces, claro, a ver, la tuba es un instrumento que tiene su nivel, ¿no? Pero de exigencia, pero, o sea, ni se parece para nada al piano en ese sentido. Entonces avancé Claro, rapidísimo. Yo todo lo que era el bagaje musical lo tenía, lo único que tenía que era práctica, mucho estudio. Entonces me fue bien. Y claro. nada, después de todo eso, ya, bueno, ya empecé con la banda y empecé a componer, que luego hablamos de eso si quieres. Y, Muy bien. bueno, es un poco... no sé qué momento fue cuando decidí dedicarme a la música, pero yo creo que ha sido un poco así, ¿no? No hubo un día concreto ni tuve una experiencia así como muy tal. Bueno, recuerdo una cosa que es interesante, que cuando había retomado tuba, un amigo mío, Airam, que es director, él sí es director, pues me dijo, oye, vente conmigo, que hay un maestro que viene a dar unos talleres y tal, y yo, venga, vamos. Y este maestro era Ignacio García Vidal, no sé si lo conocen, él es de Cocentaina, en Alicante, y director de orquesta muy bueno. Y esos talleres a mí sí es cierto que me cambiaron un poco la perspectiva, porque yo había entendido la música hasta aquel momento como estudio, y en aquel momento entendí que la música no solo era estar delante de un instrumento, sino que era muchísimo más. Y ese quizá fuera el día en que dije, esto es lo mío definitivamente. Y ahí ya sí que no he parado nunca. Y hace ya, pues, 15 años. Volviste por la puerta grande, ¿no? Porque tuba, piano, banda y componer, ¿no? Y dirigir Sí. y todo el full equip. Me pregunto, o sea, ¿cómo se puede ser, José? Y a mí me pasa mucho, ¿eh? O sea, ¿cómo tener esta un poco bipolaridad de, oye, lo dejo todo y de repente vuelvo y vuelvo con una constancia que antes no tenía y tal? Y a mí soy el primero que me pasa, ¿no? Sí. Pero sin duda, pues yo creo que viene algo un poquito con la etapa de cada uno, ¿no? Con el momento vital, que seguramente Totalmente. no sé si es un tema que vamos a tratar en el tema, o sea, cuando entremos un poco más en la parte de Sí, componer, sí. pero desde fuera, por lo que veo, porque sigo tu newsletter, sigo bastantes cosas, o sea, se ve que es un trabajo que requiere de mucha constancia. Y aquí hemos tenido en el podcast a David Rivas y a otra gente que compone. Yo diría que una cosa que se repite mucho es eso, ¿no? Una constancia muy importante, ¿no? Muy metódica, de días, de horas, de Sí, reservar tiempo y tal, ¿no? sí, no hay otra forma. Ahora hablaremos de todo ese tema, pero no hay otra manera sino o sea, no Okey. parar. Tiene que ser Sí, una cosa, sí, un must en tu vida, ¿no? Lo que se suele decir. totalmente. Pues, si quieres entramos un poquito en materia, Venga. José. No lo sé, te dejo un poco liderar la conversación si quieres, pero me genera curiosidad una de las primeras preguntas que te hacías Mm, en la descripción del webinar, sí. que era: "Oye, ¿es componer una cosa de friki realmente?".
Eh, un poco. No, o sea, no. No es de friki, es de cómo se ve, ¿no? Sois cuatro ahí escribiendo, ¿no? A todas horas. No, no, Sí, es pero broma. no es la realidad. Es que eso es uno de los mitos que podemos derribar. No hay ningún misterio en componer, en el sentido de que no hace falta tener ninguna capacidad especial, ni tener una capacidad creativa única, no va por ahí. O sea, por eso digo que Ujú. son pensamientos que se tienen. No sé, puse algunas cosas más, como si es algo muy complicado o si hace falta vivir de una forma como tener muchos problemas y estar siempre con una especie de depresión constante para poder inspirarte o no sé, o tener que vivir como un huraño en medio del bosque o sea, esas cosas no son reales. O sea, no hace falta tener ninguna capacidad especial ni de nada. Todas esas cosas se aprenden. Ujú. Se aprenden. Es cierto que sí hay una característica fundamental, que es la que luego hablaremos, pero más allá de eso, no. O sea, ¿nos ven como frikis? Sí, sí nos ven un poco como frikis en general, ¿no? Porque además es que yo creo que hay una imagen del compositor que es ese como ir vestido como de una forma un poco más estrafalaria o como que sea algo que tiene un toque de friquismo, ¿no? Es un poco la imagen que se da. No pasa siempre, ¿no? Pero hay alguna corriente que sí va un poco en esa dirección. Entonces, bueno, Ujú. no sé, no, la respuesta es no, no tiene nada que ver con ser friki. ¿Y quieres que entremos, José, en la parte de requisitos? O mira, Sí, si quieres, antes de entrar, por también un poco el storytelling, ¿no? La historia tuya. sí. Me contabas antes, que todavía no hemos encendido el directo, que cómo hiciste tu primera composición Mm. y que surgió un poco por necesidad. Yo creo que si quieres contar un poco esta experiencia también para el resto, para que Sí, pueda sí, es escucharlo. buena puerta de entrada. A ver, sí, antes lo hablábamos. Yo empecé a dirigir mi banda, en la que sigo actualmente, en el año 2013. Y el año siguiente nos invitaron a participar, bueno, hoy día somos entre 70 y 80 músicos, pero en aquel momento éramos 35, 40, algo así, ¿no? Ujú. Y nos invitaron a participar en el Día de Canarias, que es como el evento cultural, digamos, ¿no? de sentirse más canario, ¿no? Y todo eso, ¿no? Más importante de todo el año, ¿no? El día más fuerte, por así decirlo. Nos invitaron a tocar en un evento que se organizaba el ayuntamiento allí en Ingenio y buscando repertorio que cuadrara, ¿no? Pues no había, o sea, había muy poco, casi nada, y el que había no se ajustaba de ninguna de las maneras a nuestra plantilla. O sea, tendría que hacer arreglos o escribir papeles y demás. Y luego tampoco el que había no me convencía mucho porque No había era... música canaria, ¿no? No, Autóctona, no. digamos. O sea, ustedes piensan a lo mejor en la Comunidad Valenciana y cuántos pasadores puede haber escritos. No sé, miles, ¿no? Millones. Probablemente. Sí, sí. O, por ejemplo, en Galicia que conozco hay muchas muiñeiras o jotas o cosas relacionadas que tú rápidamente te viene a la mente, digamos, una cultura, ¿no? Una zona y demás, ¿no? Pues aquí Ujú. no, o sea, hay muy poco, o en aquel momento ni encontraba. De hecho, hablando en Tenerife, que sí hay más tradición bandística y demás, buscando allí algunas cosas nos llegaron, pero, bueno, o sea, no nos cuadraba. Entonces, pues nada, la escribo yo. A ver qué Claro. pasa. Peor de lo que hay no nos va a ser, porque por lo menos va a estar escrita a medida para nuestra banda. Y escribí una obra que se llama Fantasía Canaria, que funcionó muy bien. Funcionó muy bien, muy bien. La gente le gustó mucho. Se puede tocar con una banda muy pequeña o una banda muy grande. Y entonces, pues funcionó muy bien. De hecho, se toca mucho en Canarias, precisamente por el Día de Canarias, porque hay poca música que se adapte bien a las bandas Ujú. pequeñas, ¿no? Y a las grandes también le resulta que funciona muy bien. Y eso, por eso yo te digo, fue un poco por casualidad o por obligación. A partir de ese día, digamos que casi no he parado, ¿no? He tenido etapas de más fuerte el trabajo, otras un poco menos, pero no he parado. Y eso fue, digamos, el pistoletazo de salida. O sea, que se convirtió en una especie de himno, si queremos, entre comillas, ¿no? De música un poquito canaria y adaptado, Sí, digamos, para una banda de música, ¿no? sí. Bueno, por lo menos para nosotros Algo y así. algunas bandas por ahí que sé que la tocan bastante también. Se ha tocado también en una banda en Valencia, en Galicia, se Ah, ha muy tocado en bien, algunos sitios por ahí, se toca bastante. Mm. muy bien. Pues dicho esto, si quieres entramos un poquito en la parte de los requisitos, ¿no? Para ser compositor. No sé, imagino que las personas que están en el chat, y si quieren confirmarlo por el chat y también añadir preguntas para ti en el momento que quieran, Ujú. em, ¿cuáles serían los 2 requisitos, según tengo entendido, y ahora me lo Sí, confirmas, sí. para ser compositor? A ver, pueden parecer obvios, pero no lo son tanto. Y me explico. A ver, el primer requisito básico es escribir música.
Y me refiero a escribir música de que esté escrita, editada, bien planteada, con una Claro, estructura lógica. O sea, escribir música, eso es a lo que me refiero. Porque enlazar acordes no es escribir música. A ver, ¿me entiendes? Quiero decir que tiene que ser una cosa que esté trabajada. Eso es lo primero. claro, Y no es tan fácil. Y luego hablaremos sobre el tema, ¿no? Pero no es tan fácil. Y la otra, que es la más difícil en realidad, es estrenarla. Esos son los requisitos fundamentales para ser compositor. Si escribes música y no estrenas, no eres compositor. Igual que el que escribe una novela o algo, le guarda en el cajón y jamás la lleva a una editorial y la publica, no puede llamarse escritor. Eso para mí eso era un hobby en tal caso, que, ¿no? Que digamos que claro, te puede traer mucha satisfacción personal, pero no te convierte en compositor o en escritor claro. o en pintor, ¿no? Porque al fin y al Serías cabo, como un intérprete que solo interpretas en tu casa, ¿no? Digamos. claro, yo entiendo eso como un hobby, porque tú te puedes llamar compositor cuando tu música suena, cuando escribes algo que se estrena y la gente te ve por la calle o te conoce y dice, ah, es José el compositor. Si no sería José, a secas, si nadie sabe lo que yo hago, ¿no? Digamos que un poco es súper importante. Y al fin y al cabo, bueno, yo entiendo un poco el mundo de la composición o el compositor como un oficio, ¿no? Un oficio. Y un oficio es aquella cosa que se convierte en tu medio de vida, en que haces todos los días y echas las horas que tengas que echar y demás, ¿no? Y un oficio, si no se ejerce, es un hobby. Yo Claro, puedo, una cosa es un carpintero que tiene una carpintería que vende muebles y otra cosa es una persona que tiene en casa un pequeño set y hace un par de morillos para su propia casa. No es carpintero. Hace carpintería de hobby, pero no se parece. Entonces, los dos requisitos para ser compositor son esos. Los otros son difíciles, pero son los que tiene que haber. son complicados. Yo el de escribir música, me imagino que esta explicación es bastante más larga, ¿no? Que no en un webinar de Bueno, 1 hora, ojalá se daría para muchos pudiese. webinars, pero Claro, pero sí, sí. aquí por lo menos haría falta una serie, ¿no? Sí, Que sí. podría ser una Hay idea. Oye, muchos de los José temas que vamos a José tocar Buceta que... haciendo cada miércoles una sesión de 1 hora con Glissando, ¿no? Sí, sí. De cómo escribir Sí, música, eso sí. podría ser una idea buena. Mm. Pero me genera curiosidad también la parte de estrenar música, ¿no? Como no es fácil, ¿no? No. Imagino cuando no tienes las conexiones o la suerte o lo que sea para estrenar tu primera obra o tu quinta obra o lo que sea, ¿no? Que a lo Mm, mejor a la mm. primera no la aciertas, ¿no? En tu caso vino de una forma muy natural, pero Sí, no es con la del tema de la sinfonía, la fantasía canaria, perdón. sí. Em, pero ¿qué le recomiendas, no? A alguien que tenga algo escrito y diga, y mira, por ejemplo, este es el caso de un amigo mío, tiene algo escrito, oye, ¿cómo lo estreno? ¿Cómo A lo hago? ver, tienes dos opciones. Una fácil es estrenarla tú mismo con unos cuantos colegas. A ver, que claro, yo entiendo que nadie escribe para orquesta si no pretende estrenar con orquesta, no sé, porque es un trabajo largo y arduo, ¿no? Entiendo que a lo mejor escribes algo, pues si eres pianista, una obrita para piano, o si a lo mejor pues tocas el violín, puedes hacer un poco como para un cuarteto de cuerda, ¿no? Quizá un poco, digamos, instrumento que dominas, ¿no? Eso es Claro. la buena forma. Entonces, la primera forma es intentar autoestrenar, por así decirlo, tú solo o con algunos colegas, ¿no? Ujú. Y otra forma es siempre tirando de amistades. Ese es lo más importante. En el caso de que seas, pues eso, tocas el violín, estoy seguro que conocerás muchos violinistas o gente del mundo de la cuerda en el que a lo mejor conoces a alguien que tiene precisamente un cuarteto o un dúo, lo que sea, y dice, oye, ¿qué te parece si, mira, tengo una obra escrita que coincide justamente con tu formación, ¿qué te parece si la estrenas? Siempre te estrenan, siempre te estrenan. Esto tiene un inconveniente, que al principio tendrás que regalar tu trabajo, que todos hemos empezado así en realidad, y, y entonces tardará un poco más de llegar en el momento en el que puedas empezar a cobrar dinero por tus composiciones, eso lleva un poco más adelante, ¿no? Entonces, yo también recomiendo no regalar demasiado no, pero para empezar, por lo menos ya cumple los dos requisitos, que es escribir y estrenar, entonces ya puedes empezar a llamarte, estoy empezando con la composición, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Sí, al final, pues tirar un poquito de amistades, ¿no? Lo que decías tú y también la facilidad, ¿no? Imagino que es un poco pretencioso a lo mejor, ¿no? Componer una sinfonía de orquesta cuando todavía no has hecho nada o es complicado, ¿no? Igual que yo, no lo sé, un poco llevándolo a mi terreno, pues intentar hacer, o sea, salir en televisión española cuando todavía no has creado una empresa donde trabajan tres, no sé, por hacer un poco una analogía, Sí, sí. algo así, ¿no? Sí, sí, es así. Además, es que eso no es imposible. No funciona así. Claro, Ahora hablamos de claro. todo el tema, pero no funciona así.
Claro. Pues muy bien, pues no sé si quieres hablar un poquito de la forma más sencilla de escribir tu primera obra o un poco lo que tú consideres, José, por dónde Vale. deberíamos encaminar un poquito la charla para... Bueno, pues podemos empezar por ahí, sí. A ver, en tu primera obra, empezar tú a escribir, aquí hay que hablar de un montón de temas, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que casi antes de empezar a componer debes tener claro, y es una cosa que debes evitar antes de nada, y es que cuando empiezas a escribir música, eh, todo el mundo se pone a escribir, ¿no? Y pretende que esa primera obra sea la quinta de Increíble. Beethoven. O sea, que sea su obra definitiva. Y no solo eso, sino que además como crear un nuevo estilo, algo que jamás se haya inventado. Y tal. Es que eso es imposible. No funciona así. No funciona así. Porque es que estamos buscando siempre como la innovación y demás. Y además la composición en una época era casi por épocas, con varios compositores un mismo estilo. Ya en el siglo XX ya cada compositor tiene su propio estilo. Entonces ahora llegamos al siglo XXI y queremos totalmente hacer que nosotros crear un nuevo estilo. Bueno, yo no sé si lo conseguirás a la larga, pero en tu primera obra no lo vas a conseguir. Entonces es lo que primero que hay que intentar tener claro antes de empezar, ¿no? Después, otra cosa que yo creo que puede ser muy interesante es entender como que la creación, el arte robar. No sé si os suena esto, te tengo aquí el libro, esto lo tenía preparado, que si lo suena este librito que roba con un artista, de Austin Kleon, muy interesante para personas que quieran también empezar en el mundo de la composición. Ojalá lo hubiera tenido antes este librito, pero bueno, ahora lo he disfrutado bastante. Y dice que, nada más, la primera frase que dice el libro es el arte es robo. Y esta frase la dijo Pablo Picasso. Decía que toda su obra venía de algo que ya estaba generado, ¿no? Claro. Eh, eh, claro, una cosa es copiar y otra cosa es plagiar. Plagiar es coger a una persona que te gusta algo y lo copias. Eso es plagiar. Pero copiar se entiende como, a mí me gusta, por ejemplo, Beethoven, Tchaikovsky, yo qué sé, una serie de compositores. De todos esos me gustan cosas distintas. Por ejemplo, pues de Beethoven me gusta la estructura de la obra. De Tchaikovsky a lo mejor me gustan sus procesos de generar clímax, ¿no? Los tutis maravillosos que tiene Tchaikovsky. O, por ejemplo, de Mozart, por hablar de compositores conocidos, ¿vale? De Mozart, pues me gusta cómo hacía las melodías. Mozart es una melodista espectacular. Y Ujú. entonces yo voy haciendo eso, ¿no? Y entonces cuando voy a escribir mi partitura, por ejemplo, hay una progresión, la armonía o el proceso armónico de Debussy me parece también alucinante. Pues mezclando todas esas cosas, que no, lo que haces es hacer un mix de todo eso, que irremediablemente va a generar algo nuevo. O sea, de una Claro. mezcla de diferentes cosas. Y cuando lo haces, no, evidentemente, no plagias la estructura exacta de Beethoven, sino te gusta cierta estructura y a partir de ahí, un poco, vas viendo tú, porque claro, bueno, ya sé que todo esto está relacionado, la melodía te va un poco a condicionar la armonía o al revés y luego la estructura, todo eso hace un mix que al final sale siempre una obra nueva. Entonces, no intentar nunca, bajo ningún concepto, crear algo de la nada desde cero si nunca has hecho una composición. Y otra cosa es pensar que hay una frase muy interesante también, que no sé si es de Picasso, vamos. No, creo que es de Miró, que dice que desde Altamira todo es plagio o todo es decadencia también, dice, ¿no? Porque, evidentemente, el que hizo Altamira, estoy seguro Qué que, bueno, buena él se esta. basaba a lo mejor quizá en los animales y todo esto, ¿no? Pero el que viene detrás de él, estoy seguro que copiaba cosas del que había hecho Altamira y Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Hay una cosa muy interesante que dice este libro, que una buena forma de romper esa barrera de que creo que estoy copiando o algo así es pensar que tú formas parte de un árbol genealógico, ¿no? En el que, por ejemplo, Beethoven se inspiraba en Haydn y después de Beethoven pues venía, yo qué sé, otros tantos que vienen detrás que también se inspiraban en otros. Y luego llegas tú y te inspiras en otros. Entonces, al final, ahí digamos que se forma un nuevo código genético que es el que acabas siendo tú y sigue siendo único, ¿no? Entonces, yo creo que para empezar, copiar es maravilloso. Es maravilloso, mucho más fácil. Intentar hacer obras cortas, hacer muchas pruebas, prueba, error, pequeñas piececillas que pueden ser interpretadas. Es siempre muy importante estrenar porque del estreno se aprende mucho, 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 mucho. Y eso. Yo creo que es la mejor forma para escribir tu primera obra. Aquí podemos, evidentemente, hablar mucho sobre el tema, ¿no? Partimos de la base de que tienes que tener conceptos teóricos. O sea, tienes que saber un mínimo de armonía, un mínimo de análisis,
y a partir de ahí empiezas, ¿no? Luego, esto todo se puede sistematizar, que será luego que hablemos un poco más, pero es una buena forma de empezar, sin miedo, sin tener ningún tipo de, es que necesito esa ansiedad de generar algo que lo rompa. Es que no se puede. Claro. Entonces se Yo, quita esa idea de la cabeza. sí. Yo no sé por qué somos así, ¿no? Las personas que a veces tenemos esta idea romántica de, bueno, quiero ser compositor y empiezo con el pentagrama en blanco, ¿no? Como sin ningún marco de referencia, como vamos a hacerlo esto, pero a mi manera, desde cero, ¿no? Cuando realmente una parte Es muy que importante yo creo que es lo que dices, ¿no? De entender cómo funciona, inspirarte, comparar, sí, sí, sí. Sí, sí. sin Además duda es que mm, eso solo te va a generar frustración y lo que va a llevar es a que abandones. O sea, no soy capaz de hacer nada nuevo. Es que no tienes que hacer nada nuevo. O sea, el mero hecho de... Piensa, ¿cómo aprendían antes los compositores? ¿Iban a algún conservatorio? ¿Cómo aprendía Beethoven? ¿Mozart cómo aprendieron? Pues iban a un maestro que les enseñaba. ¿Tú me vas a decir que Mozart y Beethoven, sus primeras obras no estaban inspiradas en lo que le enseñaba el maestro? Es que tenía que ser. Igual que los que se dedican a pintar, ¿no? Sus maestros que le enseñan a pintar, primero dibujar y demás. Todo eso en tu vida se ha tenido una serie de influencias, algunas más marcadas y otras menos, que acabarán confluyendo en las obras que tú vayas terminando. Ya está, no se puede inventar, ya está todo inventado. En realidad es que lo totalmente que de inventas acuerdo. es lo que surge de todo eso. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Incluso lo extrapolo para no solo para componer, sino para hacer un poco cualquier cosa desde crear una página web hasta, Sí, no sé, sí, hacer un deporte, pues obviamente tienes que ver, sí. ¿no? Al resto cómo lo hacen. Por cierto, nos pregunta José Póveda, el director de la coral de la Vila de Godella en Valencia, Ujú. si se compone para uno mismo, para crear la obra que uno quiere, o se compone Mm. pensando en gustar a un público potencial, José. Mira, yo compongo para quien me encarga. Eso lo tengo muy claro. No, o sea, ya te comentaba antes, yo me considero un compositor de oficio. Volviendo al tema de la carpintería, porque es que la familia de mujeres son carpinteros, abuelos, tíos y demás, entonces me lo tengo muy cerca, lo tengo aquí en el bajo de la casa, ¿no? Muy bien. Entonces, yo hablo mucho sobre este tema con ellos, ¿no? Y entonces, yo escribo para... Imagínate que te encargan, hablando de carpintería, que me hagas una cocina. O sea, no puedo hacer una cocina que me guste a mí. Tengo que hacer una cocina que le guste a la persona que me la encarga, con unas medidas concretas. No sé, pues mira, quiero tantas alacenas, quiero un hueco para la lavadora, o sea, entonces no puedes escribir para ti, no puedes hacerlo para ti. Y la música exactamente lo mismo. Si a mí me encarga una composición, una banda que tiene 35 músicos, que no tiene oboe, por ejemplo, o que no tiene un trombón, o que eso a veces pasa, ¿no? Entonces yo no Claro, puedo ponerle un solo de oboe, aunque a mí me encante, claro, ¿no? Entonces la clave está en siempre un poco componer para el encargo. Que después tú tengas tu estilo gracias a esta confluencia de claro, influencias, eso se va a ver siempre de una manera, ¿no? Pero mi experiencia personal es que siempre hay que escribir para quien es el encargo. Otra cosa es que tú escribas una cosa que a ti te gusta porque vas a estrenar en un sitio que nadie te ha encargado. Yo qué sé, puedes escribir. Bueno, a lo mejor ahí le metes un poco más de alma propia, claro, pero ni así, ¿eh? A mí, por ejemplo, cuando escribo me condiciona mucho el espacio donde se va a estrenar. El público también es importante porque no es lo mismo un público que sea entendido que sea un público, pues, no sé, familiares y amigos. claro, No tendría sentido escribir algo muy denso para un público que nunca ha escuchado nada denso. Lo primero que voy a decir es menudo peñazo. Y al final no se trata de eso. Se trata de, tú puedes hacer tu música muy interesante, pero sin que sea un peñazo para gente que no está acostumbrada a escuchar ese estilo de música. Ahora, si me voy a un público en el que ha pasado alguna vez, ¿no? Que suele haber compositores, por ejemplo, buah, ahí te atreves a todo y exploras lo que sea y vas un poco más a tu gusto también. claro. Porque es otra cosa que quizás es pecar un poco de soberbia, ¿no? De cuando empiezas desde cero, de, oye, voy a coger aquí, no lo sé, la sinfonía de los Mira, 1000, ¿no? claro, y hay Y gente, yo hay compositores que conozco que no, si esta obra es así y tiene que ser así porque lo digo yo y soy el compositor. Yo, pues claro, chico, pues dedícate a otra cosa porque es que eso no es componer. O sea, yo no claro. lo entiendo así. Yo entiendo más la composición como un trabajo que realizas para alguien que te encarga. Claro, me gusta mucho esta idea, ¿no? De que al final vamos a convertir el componer, que es algo tan romántico, una idea muy,
muy idealizada, muy de, oye, voy a dejar huella en el futuro, en convertirlo, al menos al principio, ¿no? En un concepto un poquito más pragmático, ¿no? De esto es Sí. un trabajo que hay que hacer, ahí tienes que inspirarte en otros, tienes que componer para un público concreto, has hablado, para un espacio concreto. Si Es que hay quieres, 1000 factores. Si es al mm, aire libre, si es en auditorio, si va a claro, haber, que a veces ocurre, si va a haber, ¿cómo se dice? Bueno, que van a poner micros, ¿cómo se llama? claro, sí, pues van a poner Amplificar, ¿no? Lo gafas, van a sí, amplificar o no y voces, demás. microfonías. Em, Eso influye mucho, mucho. Todas esas cosas para mí yo las tengo Claro. todas en cuenta a la hora de escribir. Mm. Claro. Ponías aquí en el guión también, José, que hablabas del verdadero trabajo del compositor y de por qué no tiene nada que ver con componer música. Que yo no sé si te refieres un poquito a todo esto, ¿no? Al Sí, público, al. sí, exactamente. Bueno, claro, es que en realidad el verdadero trabajo de compositor, hay una frase que también me parece muy interesante y la gente debe tener en cuenta, es que un poco cuando decía eso era pues, por el tema de que el verdadero trabajo de un compositor no es cuando termina una obra. El verdadero trabajo del compositor empieza cuando se termina, es decir, cuando tienes que venderla, ¿no? Por así decirlo. Estas son frases no solo no es mía, es una frase de Picasso también, puede ser. Picasso tiene muchas frases. Puede ser. Y es el verdadero trabajo. Tú terminas un cuadro y luego lo tienes que vender. Y eso es lo más difícil. Claro, Porque escribir música yo lo hago en mi casa, le dedico tantas horas y tal, y lo termino. A la semana que viene otra. Y 15 días me tarda otra y termino. Voy haciendo. Pero luego, ¿qué? El claro, trabajo son las conexiones, el hablar, el saber venderse, el marketing es súper importante, todo lo externo. Cuando hablamos de la dirección, parecido. Pensamos que dirigir es subirse a la tarima las 2 horas que te dura el ensayo y todo el trabajo de estudio previo que hay, el de marketing, el de eh, organización, de gestión, de hablar con músicos, de ver tu plantilla, de cuál es el siguiente concierto que vas a hacer, el buscar el repertorio. Eso son horas y horas y horas. En la composición, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. claro. Sí, sí, totalmente, totalmente. O sea, que al final una cosa es acabarla tú en tu casa, ¿no? Una obra cualquiera, pero luego queda la siguiente parte, ¿no? Es como esto se vende, cómo suena, ¿no? Cuando subes al escenario. Sí, Nos sí, sí. pregunta también José una pregunta más también pragmática, que es, Ujú. oye, ¿cómo de complicado es el registro de la propiedad intelectual de las obras? Bueno, hay muchas formas, ¿no? Normalmente tú cuando escribes una obra que es de encargo y la entregas, hay que firmar un contrato. Y ese contrato que lo haces, que luego se envía a las GAE, ¿no? Que tú Ujú, cedes todos los derechos de esa obra a la persona que te ha encargado. Ese contrato normalmente dura un año. Puedes hacerlo ujú, por más, pero el primero básico es dura un año. Y a partir de ahí, si tú quieres seguir cediendo los derechos, tienes que ir ampliando ese contrato. A partir del primer año creo que ya lo puedes hacer 5 años, 10 años o algo así. A partir de ese momento, cuando se termina ese contrato, pues ya esa obra la puede ser tocada por cualquier otra banda, otro músico, lo que sea. Hay una cosa que nunca se puede ceder, que es la autoría. O sea, siempre en el arriba a la derecha en partitura va a aparecer el nombre del compositor. Siempre. Eso no se puede cambiar. Pero sí el hecho de quién lo puede tocar. Eso sí se puede hacer. De hecho, si, imagínate, pues me ocurre eso, tú la estrenas y el primer año hay otro grupo, otra formación que la toca también. Pues entonces el que la ha pagado puede denunciar, demandar ante las GAE que de, mira, han tocado una obra que es mía, que solo la puedo explotar yo. ¿Y eso cómo claro. funciona? O sea, siempre es todo a base de contrato. Siempre antes de entregar una obra, se firma un contrato y a partir de ahí tú ya haces lo que quieres Ujú, con ella. Otra cosa es que tú luego la quieras regalar. Si es así, no claro. pasa nada, pues la regalas y ya está, no Eso, demanda a nadie. Eso te iba a preguntar, ¿no? Si en la realidad esto ocurre, al menos para la realidad de España, ¿no? Sí, Oye, que yo creo que es una cosa más de la comunicación muchas veces, ¿no? De, oye, queremos interpretar esta obra, lo que sea, ¿no? O no sé si te ha pasado, José, de llegar a sí. denunciar alguna. No, no, no. No porque, a ver, vivimos en España, esa es la realidad. En otros países es casi Sí, impensable que, totalmente, que, que toques algo sin permiso. totalmente. O sea, la gente no lo hace. Pero aquí es todos de todos. Yo no tengo ningún problema en ese sentido. Hombre, yo entiendo que cuando yo firmo un contrato con alguien, pues la idea es que respetarlo, ¿no? Por mi Claro. parte, lo que me tocará ir por parte de contrato es que yo tampoco la puedo dársela a nadie. O sea, yo te la doy a ti y tú a partir de ahí eres el dueño de esa obra. El tiempo que Ujú, haya firmado con el contrato que nosotros queramos hacer. Si imagínate, pasa un año
y ya no quieres renovar el contrato, no cuesta nada renovar el contrato, es firmar un papel y ya está. Y tú no la quieres renovar, pues entonces yo ya sí podría, oye, mira, tengo una obra aquí, si quieres te la Claro. regalo. Lo que sí Ujú. nunca tampoco puedes hacer es revender. Eso tampoco se puede hacer. Ok, yo creo que he entendido y respondida la pregunta de José. Y el siguiente punto que tenía anotado yo aquí es, oye, ¿por qué es imposible enseñar un proceso creativo? José, me genera curiosidad este tema. Claro, partiendo de la base de que, como estábamos hablando, de que hay muchas formas de empezar a componer, ¿no? Yo puedo darte muchos consejos para empezar, para que tú generes tu propio proceso y demás, ¿no? Puedo hablarte sobre cómo evitar errores que todos hemos cometido y, mira, te los ahorras y no pierdes tanto tiempo, ¿no? Porque sobre todo al final esto es tiempo. Yo creo que al final cada uno tiene que encontrar su propio proceso, crear su propio sistema, luego ya vamos llegando al tema, pero creando su propio sistema, porque hay gente que, yo que sé, necesita caminar antes de sentarse a componer, otro necesita leer un rato, otro necesita comerse un sándwich mixto, o sea, hay gente que tiene ciertas manías, por así decirlo, que al final no son manías, simplemente son procesos que tú generas, ¿no? Claro. Y entonces, por ejemplo, hay gente que empieza a componer a partir de una melodía, otros que empiezan a partir de una progresión armónica que le parece interesante y le gusta. Yo conozco a algún compositor que escribe a partir de la estructura, pero a nivel salvaje. Va a ser una estructura ternaria, con tantos compases la primera parte, con tantos pases la segunda, incluso pone las cadencias, hay quien pone incluso los cambios de tonalidad, hay gente que hace esas cosas, o sea, por eso yo no te puedo decir, oye, haz esto y esto y vas a componer. O sea, no existe tampoco. Cada uno tiene sus propios procesos y demás. O sea, una vez que tú tienes claro cómo es todo tu proceso, a partir de ahí ya empiezan ideas y más ideas, ¿no? Claro. Pero al final yo creo que cada proceso, cada uno tiene que seguir su propio proceso y ¿Cómo es es el individual. tuyo, José? Bueno, yo lo primero que hago todos los días es leer antes de empezar. Leo. Después de leer, escribo el correo. Y después de escribir Ok. el correo, me pongo. Eso es lo que, ¿Lees bueno, desayuno antes de nada y tal, ¿no? Pero digamos que eso es Sí. un poco, antes de empezar a componer, leo y escribo. Sí, si quieres, dinos qué tipo de libros lees, o sea, para quien te esté escuchando, que no sé. Mucho, mira, te voy a enseñar aquí alguno que tengo, que también son muy recomendables, Sí. sobre todo Antes me has que nos pueden enseñado servir, ¿no? unos Mira, de copywriting, sí, ¿no? estos De también de escritos. copy, por ejemplo. Claro. Estos son de Isra Bravo, que es con quien yo empecé, con quien aprendí un poco a escribir de forma marketingiana, que se llama copywriting. Y he sido alumno de él desde hace unos cuantos Qué años. bueno, Si te qué bueno. si te gusta el mundo del marketing y de aprender a vender tu trabajo, principalmente, que lo que estamos hablando, si no vendes no funciona, pues estos Claro. son libros muy interesantes. No solo hablan de copywriting, de escritura persuasiva, sino del mundo de la venta en general, que también es una cosa que me interesa sobre todo por su aspecto psicológico, ¿no? Otros libros que leo, bueno, hay muchos, ¿no? Pero, por ejemplo, este es muy interesante, que es Hábitos Atómicos, que este igual es más conocido, que es Mm. precisamente cómo empezar un hábito. Y además da unas pautas, pero sobre todo intentando engañar a nuestro cerebro, ¿no? Para que no nos boicotee, que eso ocurre bastante. Este también es Mm. súper interesante. Cómo fracasar en casi todo y aún así triunfar. Que este Muy bueno. es portada, no sé, es un viñetista, es americano, por supuesto. Tiene una viñeta muy famosa ya, como aquí, por ejemplo, pueda ser Mafalda o de estos viñetistas de Ujú, periódico, ¿no? Que se llama ujú, Dilbert, que habla sobre precisamente el mundo de los negocios, que a los americanos les gusta tanto. El último mm. que me he leído, que ha sido la semana pasada, es Mientras escribo, de Stephen King, que habla de su proceso, de cómo él escribe y cómo escribe sus novelas y demás. Es muy interesante y es una cosa que yo no sabía y que aplico, y cosas que hace él muy similares que he aplicado. Y Muy este bien. hay más, el de que les comentaba de Roba con un artista. Muy bien. No sé, Eso, yo creo que es muchos. buena señal, ¿no? Llegar a conclusiones, a las mismas conclusiones con orígenes diferentes, ¿no? O sitios diferentes, ¿no? Si has Sí. aplicado ya técnicas que luego has leído, creo que eso es muy buen punto. Y Sí, luego, y o luego sea, muchas que te enseñan, ¿no? Que aprendes, claro. claro, Ujú. o sea, por hacer un poco retroceder un poco, o sea, tu proceso creativo sería, primero lees, luego escribes la newsletter, que para quien no lo Sí, sepa,
José Buceta envía cada día un correo, ¿no?, a la gente que tienes inscrita en tu newsletter, que Sí. básicamente es ir a josebuceta.com, poner tu correo y ya envías cada día un correo. Y luego En te ese pones, correo hablo de lo que estamos hablando aquí. Bueno, hablas de intento esto. entretener un poco más. Hoy igual estoy siendo un poco aburrido, pero en general suelo entretener un poco más. Ok. Bueno, espero que entonces lo hagamos también aquí, ¿eh? Que vayamos ahí entretenidos, o sea, que no se haga pesado, ¿no? Venga, venga. El webinar, que es un poco la idea. Y nada, hoy he visto que has enviado el correo también con el enlace al webinar, así que Sí, agradecértelo por ahí. sí, sí. Y bueno, pues si quieres a partir de aquí, no sé si quieres pasar la parte de trucos o un poco lo que tú consideres, José. Venga, hablemos de trucos. A ver, Venga, o dale. sea, como hablamos, no hay ningún truco como tal, ¿no? Pero hay cosas que a mí me han funcionado desde... Mira, una cosa muy interesante es que cuando escribí aquella primera obra que hablaba antes de Fantasía Canaria, es una obra que dura como 5 o 6 minutos aproximadamente, no es excesivamente larga, en cortita, ¿no? Lo que sí hacía era, cuando se me iba ocurriendo alguna idea, algún ritmo interesante, alguna melodía y demás, la apuntaba aparte. Tengo una libretita por ahí que me voy apuntando Qué y bueno. no solo escribo las notas, sino también pongo una pequeña leyenda de lo que estaba pensando en ese momento, ¿no? Para que no, porque si no, luego lo desconectas. Entonces yo apuntaba todo eso. Entonces, cuando termino una obra, luego en todas las obras, ¿no? Cuando termino una, tengo material como para 10 más. O sea, tengo tanto material que no lo incluyo por el motivo que sea, pero se me queda ahí guardado. Es como un pequeño archivo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, cuando empiezo la siguiente, si hay alguno que me ha gustado bastante, ya empiezo a partir de ahí. O sea, terminas una obra y empiezas la siguiente con material del anterior. A veces el material Qué bueno. es 4 acordes o un motivo chiquitito, o a veces es Ujú. algo mucho más largo, a lo mejor es incluso pues casi una estructura, a veces también estructuras se me ocurren interesantes. Eso es un truquito bastante bueno, sobre todo para que, mira, precisamente, esto es muy interesante. En este libro, en el de Scott Adams, en de cómo fracasar en casi todo y en sí triunfar, dice que los objetivos son de perdedores. Que eso, dicho así, es como, vamos a ver, Ostras, si toca. siempre nos dicen que el objetivo es lo más importante. Y en realidad él explica, y tiene parte de razón, en el sentido de que una vez que tú tienes tu sistema, ya el objetivo deja de tener sentido, porque cuando tú te marcas un objetivo, mientras no lo alcanzas, tienes un sentimiento como de ansiedad y frustración. Hasta que lo consigues, es como no llego, no llego, no llego. Y una vez que lo consigues, si eso llega a ocurrir, porque por encima es que la vida nos da muchas vueltas y tú puedes marcarte un objetivo, yo qué sé, a 6 meses o a 3 meses, como se suele hacer por trimestre, y la vida nos da tantos bandazos que a lo mejor es que es imposible que lo cumplas. La mayoría de objetivos que nos planteamos, seamos sinceros, no los llegamos a casi nunca a cumplir, por lo menos es la idea nuestra, ¿no? Y sin embargo, aquí habla de lo mejor es tener un sistema que haces de forma constante y de forma diaria, sin importar el día del año que sea, sin importar nada. O sea, tú lo haces por sistema y eso tiene muchos mejores resultados. Otra cosa también negativa de los objetivos es que cuando lo alcanzas, te sientes frustrado porque es como que has gastado tanta energía y tanto énfasis, vas directo a por él. Cuando lo acabas es como que viene un bluff muy grande. No sé si es algunos de los directores que están escuchándonos, si les pasa a ellos. A mí me pasa mucho que cuando termino o estreno una obra o hago un concierto con mi banda y demás, ese día me siento, pero no cansado, sino me siento como mal anímicamente. Es como si tuviera una especie de bajón, ¿no? Extraño, y incluso me aíslo un poco y demás, ¿no? Y yo creo que tiene que ver un poco con este tema. Centras todos tus esfuerzos en que salga lo mejor posible, salió bien, pero es como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ¿Qué ahora tengo que qué, hacer? no? Tal, entonces, siempre es mejor optar por sistema. Si yo, por ejemplo, quiero componer, pues todos los días escribo media hora. O si quiero ser escritor, pues todos los días escribo. Otra cosa interesante, mira, que esto ya relacionado ya con el tema principal, Stephen King, que habla de su proceso, y esto es una cosa en la que sí me hubiera presentado, dice que él escribe 2000 palabras al día. No importa que sea Nochebuena, el día de su cumpleaños, ni el 4 de julio, no, le da igual. Él escribe 2000 palabras al día. ¿Y Stephen King ha escrito cuántas novelas? 50, no sé. Millones y millones de copias ha vendido, ¿no? Es un escritor multimillonario. ¿Te gustará más o menos? Pero está claro que el tío funciona. Pues yo eso me siento representado. Yo me siento representado de hacer las cosas por sistema. ¿Escribo un correo todos los días? Me da igual, lo escribo. Todos los días tengo mi rato que dura 20 minutitos aproximadamente, media hora Claro. como mucho, y lo hago. Todos los días tengo que escribir música, todos los días. Al final se convierte en una especie de rutina. Otra cosa que puedes aprender
del libro que les comentaba antes, de Hábitos Atómicos. Esto es muy bueno, ¿eh? Esto es muy Sí. recomendable. Y tengo mi rutina, lo hago. Como quien se lava los dientes o quien va todos los días a correr, a hacer deporte. Pues todos los días escribo música. Ya está. Qué bueno y qué inspirador, yo creo, porque al final no es, aunque sea un proceso muy creativo, también es un proceso muy de pragmatismo, ¿no? De, oye, pues aquí me siento 2 horas cada día, independientemente de lo inspirado que me sienta, y eso, escribo, pues en el caso de Stephen King, pues las 2000 palabras, pero en el caso de un compositor, pues lo que sea, ¿no? 4 acordes o lo que Sí, sea, ¿no? sí, En tu canal de marketing, que también, sí. José, utilizas una comunicación diferente y atractiva y rompedora un poquito, ¿no? No sé si te has inspirado imagino que sí, en Isra Bravo, ¿no? Sí, mucho. Que la verdad que es un fuera de serie. Y en una de tus líneas decías, la historia del pizzero facha, ¿no? Que Sí, para mejorar cada evento propuesto, conciertos, ensayos, descansos. No sé si sí. puedes comentarnos un poco más sobre esto. Sí, claro. A ver, cuando te contaba que antes, cuando dejé la música, hice muchas cosas. Y una de ellas fue repartir publicidad. Y bueno, esto lo cuento en esto del Pisero Facha, cuando te suscribes a la newsletter, te descargas un mini book que en el que cuento toda la historia y demás, ¿no? Pero bueno, la resumo. Bueno, repartía publicidad ahí con 20 años para ganarme 4 perrillas y tal, y repartía publicidad de una pizzería. Un colega lo dejó y me dijo, oye, ¿quieres tú repartir publicidad? Venga, adelante. No me acuerdo cuándo me pagaba, pero era por semana, ¿no? Entonces yo cada vez que iba los viernes iba a hablar con el pizzero, que era el dueño de la pizzería, que por cierto, ahora que estuve esta semana allí en mi pueblo, eh, ¿Lo allí viste? estaba, en la pizzería sigue estando en el mismo sitio, tiene varias, porque el tío se fue montando, estaba en el mismo sitio y él estaba allí en la ventana amasando la He masa visto un de la saludo, pizza ¿no? y le Un digo a mi saludo mujer que no lo para conocía, le digo, mira, ese es el pizzero Facha. Bueno, un para el saludo caso. para sí, sí. Empezamos a llevarnos bien. Él siempre me regalaba al principio un trocito de pizza. Venga, tómate algo y tal. Cómete esto. Tal. Luego ya me regalaba pizzas. Luego llevaba colegas conmigo y nos regalaba, o sea, comíamos gratis. Y el hombre era, o sea, facha, no, lo siguiente. Era de los de, yo no contrataría jamás a un negro. Yo qué sé, el Marín, que es el pueblo, está lleno de raperos, lo llamaban raperos a los negros. Porque en aquella época que iban con los pantalones estos bajos ¿sabes? Y demás, era el estilo de la moda. Bueno, y mil perlas más que no hace falta decir, pero Y aún así te doy ideas, ¿no? Para mejorar cada evento propuesto, que es el tema, claro, ¿no? el tema es el siguiente. El tema es que yo empezaba a verle potencial a aquel tema. Y, o sea, no siempre he tenido ese espíritu un poco, ¿no? Y dice, oye, ¿y si haces un 2x1? No hacía 2x1. Ujú. Y me decía él, ¿y para qué voy a hacer un 2x1? Y yo digo, no sé, porque así pues, vendes más. Me dice, no lo necesito. Yo, con vender las que vengan, yo me va muy bien. Después, por ejemplo, digo, oye, ¿por qué no pones un motorista que haga reparto a domicilio? Mira, Pizza Mole, que se acaba de poner allí, le estaba haciendo la competencia, tiene reparto a domicilio si le compras no sé cuántas pizzas y tal. Y digo, ¿y para qué? Si me va muy bien. Bueno, ese para qué a mí me quedó, ¿no? Y entonces, el hecho era que voy a hacer un concierto. Bien. Y el concierto, ¿cuándo se va a hacer? Tal día. ¿Y para qué voy a hacer conciertos de día? O mira, vamos a ensayar esta Claro. semana 3 días más. ¿Por qué voy a ensayar esta semana 3 días más? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? O que voy a hacer un descanso en vez de media hora, o otra cosa que he hecho, errores que no se deben hacer, es este ensayo no voy a hacer descanso, quiero que sea más intenso. Y claro, de finales, ¿y para qué voy a hacer un concierto, un ensayo sin descanso? O sea, para mí a partir de ese momento aprendí que todo tiene que tener una justificación. Es decir, no tiene sentido que yo haga las cosas, por ejemplo, hay una cosa que también, algún error que no recomiendo a ningún director, y es introducir una obra en el repertorio porque te lo piden los músicos. Yo sé que lo hacen con buena intención, pero es que los músicos no tienen ni idea, la mayoría de veces, de lo que hay detrás de cada evento que tú haces. Ujú. Imagínate que te vas a hacer un concierto el día de las fiestas de tu pueblo en la plaza. Y te dicen, oye, ¿y si tocamos una zarzuela y tal? Dice, mira, es que ya tenía preparado desde hace 4 meses ese concierto en el que íbamos a hacer pues un repertorio de, yo qué sé, música descriptiva. Entonces, claro, pero mira, no puede ser. Y si lo hacemos en concierto, mira, no, es que ya tengo proyectado pues toda la temporada. O, por ejemplo, cosas que a veces pasan, es que el alcalde de tu pueblo te pide que hagáis esta obra recuperada de no sé qué, porque se tocaba cuando él era niño y tal. Entonces tú dices, no lo voy a hacer, o lo voy a hacer si no mi subvención se pierde, que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, mira, no voy a hacer la zarzuela porque a lo mejor al alcalde no le gusta la zarzuela. Y a lo mejor pues tenemos que estar 2 o 3 años sin hacer zarzuela, que no pasa nada.
quien dice zarzuela dice otra cosa, ¿no? Entonces, todo tiene un porqué, todo tiene un para Claro, qué, por qué se hacen las cosas. Y eso claro. es una lección Yo, muy importante que me enseñó ese visero facha. claro. Sí, sí. Y yo creo que la respuesta de siempre has hecho así es una mala respuesta, ¿no? En general, para el para qué, ¿no? ¿Para qué? Pues porque siempre he hecho Malísima. así, suele ser una mala Sí, respuesta. es que no tiene sentido hacer las cosas. O sea, hay tradiciones que se hacen, no se sabe ni muy bien por qué, porque siempre se han hecho, pero es que no tienen. Tío, es que la música, digamos que el proceso de cada uno va variando, ¿no? La sociedad evoluciona en una dirección u otra. A lo mejor lo que se hacía en los años 60 no tiene sentido volver a hacerlo. O sí, hoy día tiene mucho más sentido que en aquella época incluso, ¿no? O sea, lo que se trata es de que tú pienses por qué estás haciendo las cosas. Es muy importante. Todo lo que se te ocurra. Totalmente. Y ahí en relación a eso, creo que tienes una opinión fuerte, ¿no, José? En ¿Mm? relación al intérprete y por qué las obras se tienen que adaptar a la forma de tocar, ¿no? De cada intérprete o de entender la música, ¿no? ¿Es así? Claro. Primero yo creo que cuando tú escribes una obra para un intérprete, ¿estamos hablando de individuales o en general? Yo creo No, en que, bueno, general, yo creo que en general, no lo sé, sí, sí. a ver, componer para una persona en concreto o que tú tengas una relación estrecha con un músico, primero lo que hace el músico es sacarlo de la monotonía, porque la mayoría de músicos estudian el repertorio básico clásico de tu instrumento, que siempre se ha tocado. Nos fundimos en el conservatorio a tocar repertorio y cuando terminamos no sabemos muy bien hacia dónde tirar y ¿qué hacemos? Pues volvemos a tocar el mismo repertorio o si acaso mezclamos un pequeño grupo, ¿no? Y entonces eso obliga mucho al músico a salir de la zona de confort. Y salir de la zona de confort siempre es maravilloso porque te hace evolucionar, ¿no? Y además, estrenar te da también una cierta visibilidad como que eres un músico con ciertas expectativas, con que tienes ganas de aportar algo, ¿no? Y eso solo consigues a base del estreno, porque al final si tú tocas repertorio, ya ¿cuántas personas habrán tocado ese repertorio antes y lo han tocado mucho mejor que tú? Porque eso hay que ser realistas, siempre habrá gente que toca mejor que tú. Entonces yo creo que Ujú. estrenar es una forma muy interesante de salir de ese círculo, ¿no? de ese bucle. Además que si tú tienes un contacto estrecho con el compositor, le puedes decir, oye, mira, ponme bastante música en este registro. Eso pasa, me ha pasado muchas veces, porque aquí es donde mi instrumento suena mejor o donde más puedo brillar. O, por ejemplo, que todo haya mucho legato, porque a mí se me da muy bien hacer el legato, tengo mucha flexibilidad, por ejemplo, si soy instrumento de músico de viento metal, o si eres Ujú. de cuerda, a lo mejor eres muy ágil y eres muy rápido y tienes muy buena afinación, a lo mejor te interesa tirar por ahí. Entonces, adecuar la partitura al intérprete siempre funciona, siempre funciona. Además, el intérprete tiene muy claro lo que quiere hacer en la cabeza, entonces tú te adaptas, como hablamos antes, a lo que quiere, a lo que necesita. Y Claro. eso, mi experiencia siempre ha sido que es maravilloso para un músico estrenar, sea de una formación o sea grupos pequeños. ¿Cuánto tiempo dedicas, José, a un proceso de entrevista previo a escribir la primera nota? Bastante, bastante. Yo tengo mi propio sistema de trabajo, ¿no? Lo primero es envío un cuestionario bastante largo que cuesta bastante trabajo al músico. Este cuestionario al principio la gente dice, wow, tal, pero luego cuando acaban de hacerlo me dicen gracias por pasarme el cuestionario, Claro, porque ahora conozco mejor mi banda, mi orquesta y me conozco mejor a mí mismo, ¿no? Porque al final es un proceso de escarbar en lo que haces, ¿no? Eso es lo primero. Después de que me pasen el cuestionario, yo lo estudio, lo preparo, bueno, tengo toda mi forma de trabajar y luego voy a la entrevista personal. En la entrevista personal ahí todas las dudas que pueda dejarme el cuestionario se aclaran y todas las cosas que me quieran compartir ya más concretas del evento en sí también se hablan. Y después cuando tengo todo eso preparado, empiezo a escribir. Bueno, a lo mejor a veces tardo un poco más en empezar a escribir porque tengo otras cosas, pero claro, o sea, necesito mucha información. Aparte de la que pueda yo encontrar por ahí, un vídeo de YouTube no sacas nada de información. Nada. O sea, el claro, número de músicos quizá, pero ni siquiera es real a veces, ¿no? Eh, claro. ese es un poco mi proceso. Pues muy interesante porque yo creo que es importante, ¿no? Conocer, como dices, a la banda o al intérprete o a la Es orquesta o a lo que sea, ¿no? Antes de... que ahora hace falta mucha empatía también, ¿no? O sea, tienes que meterte un poco en los zapatos del otro, ¿no? O sea, Claro, necesito saber cómo piensas, qué es lo que necesitas, qué es lo que estás buscando. Es que si no, no va a funcionar. O sea, yo necesito que me claro. digas que tienes una cuerda de clarinetes bestial y que le ponga lo que quiera, pero sin embargo, a los saxos, que solo tengo tres, pone muy poco y además tocan poco, ¿no? O sea, esas son Sí, las sí, sí. inquietudes de un director.
O si tienes un cuarteto de cuerda, a lo mejor tu chelista, bueno, está empezando a lo mejor en Claro. superior y tú ya tienes los otros 3 músicos, son músicos ya que tienen un montón. No sé, hay mil factores que influyen, ¿no? Totalmente. Y también veo que también hay una dificultad en cuanto a que eso es muy dinámico, ¿no? Al final los músicos de una banda van cambiando con el paso de los meses, o sea, Sí, hay sí. gente que está más estable, gente que va cambiando y veo que es un reto. Pues, José, no sé, yo si quieres, quería pasar, no nos queda mucho tiempo, hacerte algunas Sí. preguntas más sobre tu persona, pero no sé si quieres añadir alguna cosa que yo me haya dejado de un poco del proceso creativo o de bueno, la forma de A ver, escribir aquí letras. sí, un poco respondiendo a la pregunta principal de este webinar, es que al final un compositor es una especie de artesano, ¿no? Hablando del tío de mi mujer, hablando, una vez le pedí, oye, ¿nos puedes hacer una máquina de viento? O sea, en la banda ni de coña tenemos una de máquina de viento. Pero no sé qué debíamos hacer si el Arca de Noé, de Verappermont o una obra que tenía máquina de viento escrita. Nadie la hace. Y yo le dije al tío de mi mujer, oye, ¿me nos haces máquina de viento? Y me dice, vale. No le dije nada más. Yo sé que un día yo lo escuchaba ahí abajo con las sierras y tal, y me dice, mira, ven aquí que ya tengo la versión sin barnizar, me dice, todavía no es la definitiva. Y yo, oye, veo una máquina de viento, el hombre dando allí la manivela, y estaba perfecta. Y digo yo, ¿y Qué cómo has bueno. hecho esto? Si no te he dicho ni cómo es. Y me dice, ¿y tú cómo has escrito una ópera? O sea, no te lo puedo contar ahora, es que esto es un proceso de muchos años en el que Claro, acaba aprendiendo a hacer las cosas. Y pues igual, ¿no? Entonces, la gente tiene que tener claro que escribir música hay que tomárselo como un artesano. La primera obra que le escribes es como la primera silla que hace un carpintero. Tendrá la pata coja, no sé qué y tal. La segunda, a lo mejor es un poco mejor. La tercera igual es peor que la primera. Y la cuarta es un poquito mejor que la segunda. Y luego a lo mejor la quinta y dices, bueno, esto más o menos se tiene en pie. Y cuando llevas 100 obras escritas, empiezas ya a tu proceso, todo tu trabajo empieza ya a confluir y incluso a definirte como compositor, ¿no? Entonces la gente tiene que saber que esto de componer es un proceso que dura mucho tiempo. Cuanto más lo hagas, más rápido vas, digamos, confluyendo, ¿no? Si escribes una vez a la semana media hora, no, imagínate yo que escribo a lo mejor a la semana, pues de media 2 horas, 2 por 7, 14, ¿no? Pues a lo mejor yo 14. hago 14 horas a la semana, entonces media hora. No puedes situar Claro. vamos, sistematiza tu trabajo, mejora tu sistema y diario. Si puede ser diario. Qué guay, qué interesante. Preguntarte, José, rápido, para no comernos mucho más tiempo y casi intentamos Venga. mantenerlo por debajo de una hora. Hiciste un máster también, ¿no? De composición. Sí, sí. ¿Lo recomiendas? No, No. no. ¿Qué En realidad no aprendí recomiendas? nada en el máster, nada que no supiera. Quizá aprendí a utilizar alguna herramienta de estas de gestión Ujú. de sonido y estas cosas que no, un poco más, demasiado tecnológico para mí, esas cosas interesantes. Sobre todo también aprendí bastante a trabajar para cine. Había hecho cosas ya para algún corto y demás, pero bueno, ahí había algunos truquillos interesantes, pero en realidad es que no te pueden enseñar a, digamos, hacer esto es lo que hablábamos y ya sabes componer. La primera obra que escribas, la primera obra, asume que va a ser una mierda. O sea, si se puede decir eso, Claro. pero que va a Sí, ser sí. así. Va a ser así. Entonces, Total lo totalmente. recomendaría, a ver, no sé, por titulación, quizá. Porque vivimos en España y sin título no somos nadie. Parece ser, pues a lo mejor, pero en general creo que no. O sea, no recomendaría ni conservatorio, pero bueno, me voy a estar callado. Ir haciendo entonces, yo creo que Sí, la gente se queda con la idea. sí, Y por otro lado, José, también preguntarte un poquito más o sea, haces la primera obra que es Fantasía Canaria sí, y luego ya, pues a partir de ahí entiendo que empiezas a tener más encargos y tal. No sé sí. cómo evoluciona todo esto y luego, ¿cómo entras también en el sector del marketing? ¿No? Porque también Mm. lo que decía, para quien no estaba escuchándonos, quien no estuviese antes, José Buceta tiene una newsletter diaria donde habla sobre composición, con una comunicación muy fuerte, muy única, muy directa, muy entretenida. ¿Cómo has conseguido todo esto? A ver, lo del tema de la web y demás es porque, a ver, evidentemente, una vez que empiezas a escribir y demás, empiezan a salir cosillas y eso, ¿no? Al principio muy poquitas y luego cada vez un poquito más y cosas más pequeñitas, más grandes y demás, ¿no? Y en la música funciona mucho el boca a boca, es obvio, ¿no? Todos tocamos música que alguien nos ha recomendado, eso Claro, pasa bastante, ¿no? Hay mucho repertorio y no lo conoces todo.
Entonces, al final me vi con la necesidad de empezar a generar una marca personal, ¿no? O sea, que la gente te ubique, ¿no? Quién eres y demás, y salir un poco de tu pequeño círculo y empezar a ampliarlo, ¿no? Entonces, nada, lo primero y básico sí es tener una página web. Y después está la forma de ¿cómo se dice? Cómo te ¿Cómo te comunicas, ves? ¿no? Con, ¿Cómo con te tu comunicas? posible cliente, por así decirlo, ¿no? Yo hay una cosa que tenía clara, que no quería redes sociales, ni siquiera hacer vídeos en YouTube, ni nada de eso. Primero porque dependes mucho del algoritmo, ¿no? O sea, a lo mejor tú trabajas de una manera y pasa un año y te va bien, pasa un año y de repente el algoritmo cambia y de repente no apareces en ningún lado, ¿no? Entonces no me gusta depender de eso, Ujú. no me parece interesante. Y además es que hay que estar muy encima de las redes sociales, quiere mucho trabajo. Yo conozco gente que se Totalmente. dedica a esto y que hace todo lo que se te ocurra, shorts, reels, vídeos, podcast, todo, ¿no? Inglesando lo tenemos todo, ¿eh? O sea que... Sí, sí. Claro, pero para mí es que no puedo, porque aparte de que trabajo en la escuela, en la banda y demás, componer lleva tiempo. O sea, no solo el hecho de escribir las notas, la investigación y demás, eso lleva un montón de tiempo. Yo no tengo tiempo para hacer eso. Y más, no, ni sé cómo se hace. He hecho un día mis pinitos en la pandemia para hacer vídeos para mis alumnos y esas cosas, ¿no? Pero, ¿qué va? O sea, estaba para hacer un vídeo de 4 minutos, 4 días. Entonces, ¿qué va? No sirvo. Entonces, hablando de antes, me gusta escribir y una forma de tener digamos, cliente potencial es teniendo una relación directa. Entonces, el que me conoce me va encontrando boca a boca, entra, se suscribe y a partir de ahí ya tienes contacto directo conmigo. Puedes escribirme, puedes contestarme, puedes solicitar información, puedes hacer lo que quieras, ya está en contacto directo. Y me gusta mucho más porque puedo hablar, no sé, es como un contacto más cercano y sobre todo infinitamente menos trabajo, que al final es un poco Claro, eso, ¿no? Mm. que eso también es importante, ¿no? Que todo lo que hagamos nos resta tiempo de otras cosas que quizás son más productivas o que están más pensadas para nosotros, ¿no? Por así Mm, decir. Que yo sí. creo que también es esperado. Ya por acabar, ¿eh? Si quieres Ujú. soltar algún nombre o que te ha ido inspirando a lo largo de tu carrera como compositor, José. ¿Alguna persona que conozca? Sí, o no sé, o ha sido un poco todos, o hubo alguna persona o algún libro. Creo que has hablado antes de una De persona, Ignacio, sí. Ignacio. Sí, digamos que no tengo así como nadie que me haya cambiado la vida, pero yo creo que Ignacio ha sido una persona que me ha ayudado mucho, lo considero como un mentor, por así decirlo, ¿no? Es un director de orquesta desde muy joven y aparte de dirigir España, Radio Televisión Española, otras orquestas de comunidades autónomas, dirige en Argentina, mucho en Sudamérica, por ejemplo, en Teatro Colón, en Brasil, bueno, un montón de Muy bien. sitios, ¿no? Entonces tiene un bagaje impresionante, ¿no? Sobre todo a la hora de gestionar el marketing sí, ¿no? Cómo contacta con las orquestas y todo ese tema. Él controla un montón de ese tema. Y digamos como él un poco también me abrió los ojos con que la música no solo es estudiar, 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 sino que la música es algo mucho más. Bueno, podría ser un referente muy interesante para mí, que sí lo considero. A partir de ahí, ya amigos, muchos amigos, colegas compositores, y siempre vas conociendo gente nueva que te aporta un montón de cosas. No hay año o época que encuentre una persona muy interesante que me aporte visión de las cosas que yo tenía tan asimiladas que no tenía ni idea al lado de lo que Claro, saben otras personas, ¿no? claro. Porque a ver, yo de composición sé algo, ¿no? Pero desconozco todo lo demás. O sea, hay mucha gente que sabe muchísimo más de todo que yo. Entonces, a partir de ahí, bueno, un poco de retroalimentación, ¿no? Intento juntarme con las personas que creo más interesantes y ya. Muy bien, pues ese nombre queda, Ignacio García Vidal, ¿verdad? Sí, Para quien lo quiera buscar o informarse. Y oye, José, ya por acabar, si quieres, porque si no se va a hacer un poquito largo, vale. quería preguntarte una pregunta un poquito más emocional quizás, pero creo que es importante para quien se estén planteando empezar una carrera de compositor y dedicarle 2, 3 horas cada día, que al final es mucho, mucho tiempo, ¿no? Pues preguntarte cuál ha sido, yo creo que el mejor momento de tu carrera y si quieres Mm. también el peor, para ser un poco justos y, o sea, ¿qué es lo mejor si quieres de ser compositor y un poquito también lo peor, lo más Hombre, importante? a ver, el mejor momento de mi carrera ha sido cuando estrené mi ópera, Candelaria. En esa ópera, en los ensayos conocí a la que es mi mujer hoy día. Entonces, Otra increíble, te llevaste muy bien. por ejemplo, no me dio el premio gordo. Y, em,
Entonces, eso ha sido un momento muy importante para mí, sobre todo por el trabajo que supuso para mí hacerla, gestionarla, porque también hacía un poco de director artístico y todo eso. Un momento muy importante. Además, fue un exitazo en todos los sentidos, sobre todo en el pueblo, ¿no? Porque se hizo con, bueno, es un poco largo de contar, pero se hizo con muchos colectivos que estaban en el pueblo, menos los cantantes que eran profesionales, todo lo demás era gente que participaba. Eso fue un antes y un después en el municipio y para mí es una satisfacción enorme, ¿no? Un momento muy, muy importante para mí. Y el peor momento quizá fue, pues mira, igual fue el musical, el musical que hice 2 años más tarde después de esta ópera. La ópera duraba como 1 hora y algo y el musical me viene arriba y hice como 2 horas y media, algo así, de música. Y yo estaba, vamos, me encantaba, bueno, me gusta, ¿no? Me gusta el musical, la música, cómo está escrita, me veo muy identificado con los personajes, porque también hago los libretos, ¿no? Entonces, todo eso me encantó. Y después llegó el día se hicieron 2 funciones, eran 800 personas por función y funcionó fatal. Fue terrible. Y fue un gasto de producción que no te puedes ni imaginar. Fue una locura. O sea, miles y miles y miles de euros. Y no, la gente se quedó un poco fría. Y para mí fue un bluff muy importante, porque yo estaba súper, esto va a ser la leche y tal. Y al final no fue ni para nada la leche. O sea, más o menos funcionó, pero no era lo que yo pensaba que iba a ocurrir. Entonces, fíjate, escribo mi ópera y luego prácticamente al acabar me encargan, oye, vamos a hacer ahora un musical. Y después de la ópera, el mes siguiente estaba con el musical. Y le dediqué año y medio por lo menos a escribir la música y imagínate, ¿no? Yo, esto va a ser Sí, fatal, sí. fatal. Sí, sí, sí. Como a veces las expectativas pues no corresponden, ¿no? Con el resultado final y a veces, y mira, nos está comentando David Rivas por el chat, el compositor Sí, de Toro, de Zamora, sí, lo que conozco. él tiene una obra muy conocida que es La Ruta del Cid, ¿no? Que un Mm, día comiendo con él contaba bueno, que La Ruta del Cid, que ahora que lo ha petado, pero que realmente fue una idea que fue un poco mundana, ¿no? De que sí, alguien le propuso, oye, tienes que hacer una obra con esta temática. Y pues la escribió sin la expectativa de lo que ocurrió luego, que pues muchísimas bandas la han interpretado, incluido yo mismo, ¿no? Y no sé si sí. hay también en Canarias, pero vamos, que muy interesante. Y también, para quien nos esté escuchando, la ópera Candelaria se puede encontrar en YouTube. Si Sí, buscáis ópera Candelaria, José sí, Buceta o lo que sea, pues sí, sí, ahí la tenéis, está. la Mm, tenéis por ahí. ujú. Y nada más, José, yo creo que podemos dejarlo aquí, si te parece. Otro día Claro. Ujú. seguimos. Ha estado súper interesante. Agradecértelo muchísimo que hayas pasado por el podcast, bueno, por A el ti, a ti. webinar en este caso. Un Sí. poquito, hemos hablado un poquito menos de la persona, pero un poquito más, yo creo que del contenido, en este caso Ujú, de composición, que será un poquito la diferencia entre la parte de podcast y la parte de webinar. ujú. Agradecer a todo el mundo, a todas las personas que habéis estado escuchándonos o que nos escucharéis más tarde en Spotify o donde sea. Y nada, no mucho más, José. Despedirte y agradecerte de nuevo que hayas estado por aquí. Nada, muchísimas gracias a ti, Onofre. Tengo que decir que Onofre es un currante, me ha tenido al tanto de todo y trabaja, se nota que les va a ir muy bien ingresando, bueno, ya les está yendo bien, ¿no? Pero mejor todavía les va y si no les debiera ir, muchísimo ánimo y muchas gracias porque ha sido un disfrute poder preparar todo este webinar contigo. Pues muchísimas gracias a ti. A veces vamos un poco de cabeza, ¿no? Con 1000 temas, Bueno, que no es de esto que te centras solo en un tema y hasta que no esté perfecto. Que mira, quizás no consejo porque yo no soy compositor, pero una cosa que yo haría si fuese mm, compositor es no sí, esperar a que esté perfecto para publicar, ¿no? sí. Aquí es un poco, al menos la parte de marketing, digamos, de Glissando, pues vamos a ir probando muchas cosas y nada, agradecerte Mira, para eso. terminar, hablando sobre eso, hay Sí. otra frase que, es que me gusta, bueno, me estoy dando cuenta que me gustan las frases, no lo sabía. Son Que son muy una buenas. es una famosa que muchos, y David Rivas seguro que lo conoce, que es que una obra no se termina, sino que se abandona, ¿no? O sea, termínala, déjala ya o sea, abandónala, déjala, porque es que nunca va a llegar a estar perfecta, nunca. Entonces, no la termines, sino abandónala y ya. Ahora Totalmente. estreno mi primera sinfonía en octubre Muy y bien. eso son 50 minutos de música y trabajo muy arduo, ha sido varios meses de trabajo diario de eso, de ponerme, ¿no? Y tal. Y hablando con algunos amigos compositores, digo, Dios, es que no sé qué hacer con esto, y tú qué opinas de esta sección y tal, no sé cuánto. Y dijo, José, para, déjalo ya, abandona la obra. Y yo, sí, es verdad. Muy bien, pues nada, estaremos atentos para escucharla. Si se publica en YouTube o en Spotify, Sí, pues nos avisas será, y será, sí, sí.
le daremos una escuchada. Y nada más, pues hasta la próxima a todos los demás y agradecerte una vez más, José, que hayas pasado por el canal. Un ¿Vale? saludo a todos. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego.